Miren, vamos a hacer un paréntesis en esta ocasión porque naturalmente nos atañe todo lo que tiene que ver con el proceso eleccionario en los Estados Unidos, que todavía, pese a las proyecciones y a la inminencia de algunas proyecciones, no hay nada definido. Por eso vamos a hablar con Francisco Jerez, es un consultor político, analista internacional, sobre lo que pudiera pasar además en lo adelante. Ya el comando de campaña del reelecto o el reeleccionista presidente Donald Trump ha solicitado un reconteo de votos o la detención de votos en algunos de los estados claves, como se le conoce en este proceso. Francisco, buenas tardes, bienvenido a Teleuniverso al Día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Francisco, se torna muy oscuro el panorama en los Estados Unidos, al menos así nos lo hacen saber los informes que hemos estado manejando en las últimas horas. ¿Qué entiendes tú que podría pasar en lo adelante? Porque vemos que Biden cuenta en esta ocasión con 254 colegios o votos electorales del total de 270 que se necesitan, Donald Trump 214, pero esa diferencia tan abismal parece que no es absoluta para definir un ganador u otro, que en este caso sería Biden. ¿Qué realmente es lo que está pasando y qué se espera para que se determine un ganador? Bueno, yo no me aventuraría a sacar conclusiones tan rápido por todo lo que conlleva el proceso, pero sí te puedo decir que lo que se espera es que esto se resolverá en sedes judiciales. Esto me acuerda mucho a lo que pasó en el 2000 con la victoria de George Bush, que fue también declarado por la Suprema Corte de Justicia, en algo no tan parecido como esto, pero que sí tiene reminiscencias un poco fuertes que nos hace recordar ese proceso. Pero lo que sí te digo es que hasta ahora, tanto en Wisconsin, en Pensilvania, incluso Georgia y Arizona, creo que va a ir a sedes judiciales. Como es algo estatal, primero tiene que ir a las cortes de cada uno de los estados para luego pasar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Yo creo que habrá que esperar un poco y ya esto aquí no va a ser muy político, sino totalmente judicial. Ya van a entrar los abogados y cada uno de ellos tendrá sus estrategias legales para ver cómo declarar un ganador, cómo ellos pueden decir si hubo fraude o no, como está alegando Trump, pero también que sigan contando los votos, como dice Biden. O sea, que ya es algo totalmente judicial y que depende totalmente también de las reglas estatales. En este caso, para partir de un ejemplo puntual, Florida históricamente ha sido un estado republicano y pese a que Donald Trump lo gana en esta ocasión, el margen fue considerablemente estrecho entre uno y otro candidato. Partiendo de esto, Francisco, ¿qué tan determinante entonces pudieran ser los estados restantes, estados considerados claves en lo que falta del día o del proceso para definir la victoria de Biden? Mira, en realidad cuando se determinaron cuáles serían los estados, los swing states, como dicen en Estados Unidos, aquellos estados determinantes en la elección, ya que sabemos que en Estados Unidos se eligen por colegios electorales y no por voto popular. Así es. La Florida estaba dentro de ellos, pero se sabía más o menos que Trump la iba a ganar. No se sabía el margen, podría ser muy corto como lo fue en realidad, pero eso se sabía. ¿Se esperaba que fuera un margen cerrado, así como sucedió? ¿Perdón? ¿Se esperaba que pudiera haber sido un margen cerrado, como en efecto pasó en el caso de la Florida? Sí, se cerraba, todo, que fuera cerrado. Todos los analistas lo esperaban así, pero incluso estaba dando como iba a ser tan cerrado, incluso se dio la posibilidad de que Biden ganara. Yo nunca lo creí en Florida, pero como estamos viendo ahora, Wisconsin sí era muy importante, Pensilvania sí era muy importante, y se coló dos estados se colaron, que fueron Arizona, que Trump la ganó en las pasadas elecciones, y también Georgia, que puede ganar Biden. Trump la ganó en las pasadas elecciones, pero estos estados, Georgia especialmente, nadie esperaba que fueran swing states antes de las elecciones, sino que son de estados determinantes por los resultados de las elecciones. Florida, como te digo, y como tú dijiste también, siempre ha acostumbrado a votar por republicanos. Incluso en el 2000 fue el estado que estuvo en entredicho en las elecciones, pero fue a favor de los republicanos. No es ahí donde yo me concentraría mucho para hacer el análisis, sino en los otros estados que te he mencionado: Pensilvania, Wisconsin, Georgia y ahora Arizona, que dio la sorpresa de la noche.
En el caso de Pensilvania vemos que cuenta con 20 votos electorales, una cantidad sumamente representativa en esta contienda, pero hay algo muy sui generis y hay que compartirlo contigo, Francisco, como especialista en el tema, y fue el hecho incluso de extender el horario el día de la votación, que fue el martes, hasta las 9 de la noche, algo que no se había visto nunca antes, por una serie de situaciones que podríamos decir alteraron el procedimiento. Posterior a la decisión del organismo electoral en los Estados Unidos de extender el horario para las elecciones, pues el equipo de Donald Trump realiza el primer, como decimos en buen dominicano, acto de pataleo, diciendo que hay que recontar los votos. ¿Qué tú entiendes que pasaría de Donald Trump no conseguir esta reelección presidencial, que sería la primera ocasión desde que inicia esta racha de presidentes con Bill Clinton? Mira, en Pensilvania, creo que fue el estado que mencionaste, ¿verdad? Lo que pasó fue que hubo problemas para abrir los colegios electorales. Es como pasó acá en las elecciones pasadas. Hubo problemas, entonces extendió el horario. Okay. Hasta ahí es lo que conozco que fueron las razones por las cuales se extendió el horario. Y todos los candidatos lo sabían, no solamente Donald Trump y Joe Biden, sino también los candidatos de esos partidos pequeños que nadie toma en cuenta por el bipartidismo fuerte que hay en Estados Unidos. Así es. Pero se le informó a todos los candidatos y ellos sabían. Tú sabes que lo que es igual no es ventaja para nadie. Ellos no pueden ahora alegar que no sabían que se iba a extender el horario. Porque a las 2 de la tarde, yo estaba siguiendo las elecciones por Twitter, en Washington Post y todo eso. Creo que recibí una notificación, si no recuerdo mal, 2 de la tarde, 3, que se decidió extender el horario porque empezaron tarde a abrir los colegios. Es una situación que pasa, yo creo que ha pasado mucho aquí en República Dominicana. Aquí sí. Lo que nos sorprende es que pase en la primera potencia del mundo. Desde luego. Y nos tenían acostumbrados a un proceso electoral más o menos pacífico, dentro de los márgenes que caben, pero yo creo que Trump lo tiene muy difícil, Francisco. Porque ya, dime. Sí, para cerrar, y disculpa, puedes terminar la idea, pero para cerrar la participación ya me están haciendo señas, 2 preguntas. ¿Entiendes que habrían conflictos, habrían protestas y qué tan determinante pudiera ser en los Estados Unidos el caso del voto adelantado, que ha sido también un elemento a considerar en el proceso? Bueno, no, las protestas se anunciaron antes del día de las elecciones. Si tú viste, hubo varios comercios que taparon todas sus ventanas con maderas y todo eso porque se esperaban. Incluso hay protestas, en Nueva York hay protestas, en Washington hay protestas y en otros estados de Estados Unidos hay protestas. O sea que ya las protestas yo creo que en Estados Unidos debemos acostumbrarnos porque es una sociedad muy polarizada, muy dividida. Entonces por eso ya yo creo que debemos acostumbrarnos a eso. Y el voto por correo es determinantemente demócrata. Yo creo que es lo que le ha dado la victoria a Biden, incluso cuando se estaba contando, porque se cuentan los votos presenciales y también los votos de correo, pero se dejan de último. Entonces ahí comenzó Biden a superar a Trump en estos estados claves. Pensilvania ha sido así, en Arizona fue así, que el voto por correo ha ido totalmente al Partido Demócrata. Y sí, eso le ha dado la ventaja y eso le ha dado por lo menos la proyección de ganadora a Joe Biden. ¿Por qué entiendes que los latinos votaron más en este 2020 por Trump que en el 2016? Bueno, sencillo, porque, a ver, en Estados Unidos hay una manía, se podría decir así, de englobar englobar en todo algo que es muy, muy visible. Porque los latinos no se puede entender un latino en Florida que un latino en California. Es imposible. ¿Por qué creo que hubo más latinos que votaron por Trump? Por la economía. A los latinos, si hay las razones de voto que ellos aducen a la hora de ir a votar, está la economía, el trabajo, la seguridad y también la fe. Yo creo que ahí Trump manejó eso mejor que Biden, obviamente, y también la economía le ayudó a tener más apoyo latino en esta ocasión. Pero aquí quiero hacer un alto, es decir, que los latinos no se pueden entender como un bloque monolítico en Estados Unidos, sino que yo lo vería más por los intereses inmediatos de ellos y las realidades inmediatas que ellos viven. Por eso te dije que no se puede entender un latino en Texas y compararlo con un latino en California. Desde Son luego. realidades totalmente distintas, realidades económicas totalmente distintas, y por eso yo creo que Trump tuvo más votos latinos en esta ocasión. El componente migratorio tiene mucho que ver. Francisco Jerez,
analista internacional, consultor político, estuvo con nosotros. Gracias, Francisco, por esta participación. Gracias a ti.